pasos a seguir de un fiel servidor de Jesucristo. Esto pues compete a lo que es el día de hoy, lo que se va a llevar a cabo. Sin embargo, como uno pudiese decir en algunas ocasiones, son sermones para pastores que la membresía no se puede perder, que debe entender cuál es el llamado que como pastores tenemos, pero también por qué se nos demanda tanto a nosotros como ministros del Señor. Y es precisamente porque somos llamados a que, así como Pablo lo dijo en varias ocasiones, también nosotros, esta frase, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. No es una frase exclusiva del apóstol Pablo, es una frase exclusiva de todos los pastores y obviamente de cada creyente que es luz en medio de las tinieblas. Ahora, esta epístola dirigida a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo, como lo sabemos, cuando estaba prisionero en Roma, y en ella nos encontramos con las últimas palabras de un padre espiritual para su hijo espiritual, es decir, de Pablo a Timoteo, lo cual implica que estas palabras estén cargadas de no solamente de esa inspiración divina, sino que estén también entrelazadas con esa emoción paternal, debido a que es una carta de despedida. Por lo tanto, va a brindar las excelentes, mejores y más profundas palabras, obviamente sin olvidar que es una carta bajo inspiración divina. En esta segunda carta observamos cómo el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a llevar su cristianismo, a llevar también su ministerio, pero hacerlo con abnegación, con devoción espiritual, con disciplina ministerial, con firmeza doctrinal y con la incesante y fiel predicación de la palabra de Dios. Recordándole que, como ya le había mencionado, incluso en la primera carta, que los falsos maestros ya estaban surgiendo y seguirían surgiendo posteriormente. Por ello, el propósito de la carta, o como tal, como lo veo, como lo ve este servidor, es exhortar y motivar a Timoteo, también como pastor, a ese buen comportamiento como creyente, pero también al fiel cumplimiento de su ministerio personal. Podemos decir que si bien la primera carta es demasiado ministerial, la segunda carta no pierde ese toque, pero es más personal, más al sentido de cuidarse él como creyente, como ese cristiano que es también a la vez como servidor del Señor. En esta exhortación apostólica también encontramos unos pasos a seguir, no solo como hijo espiritual, sino como lo que Timoteo es principalmente ante Dios, un servidor del Señor Jesucristo. Por eso le dije que no pierde su toque ministerial, aunque dentro de eso pues hay mucho de ese caminar cristiano que él debía tener, y que como todo creyente pues marcamos, o como todo pastor, si bien se nos demanda unos requisitos, un buen testimonio a seguir, nosotros en nuestra intimidad, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, somos esos hijos de Dios, somos esas también ovejas del Señor que se deben a su Señor en comportamiento. Estos pasos son presentados mediante 3 analogías de lo que es tanto el ministerio pastoral como también el caminar cristiano de todo creyente y siervo de Cristo. Algo que no solo se debe manifestar en lo que es la reunión eclesial del cuerpo de Cristo, sino también en toda relación social, porque de esa manera también seremos luz en medio de las tinieblas. Recuerde que el pastor se le demanda que no solamente tenga buen testimonio de los de adentro, sino también de ¿quién? De los de afuera. Así que esto también implica el ser luz a las tinieblas. Ahora, estos pasos a seguir tienen un énfasis conectado sin duda alguna con el Evangelio y con la exposición fiel de todas las Santas Escrituras. Y 2 frases claves para esto las podemos observar en los versículos 2 y el versículo 7. Lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, y luego considera lo que te digo. Como bien sabemos, lo que Timoteo ha escuchado del apóstol Pablo es precisamente
todo el consejo de Dios en su santa palabra. Si alguien ha podido recibir todo ese consejo de parte de un gran maestro, apóstol, pastor como Pablo, es eso, todo el consejo de Dios en su santa palabra, y junto con ello, obviamente, las verdades redentoras del poderoso evangelio para salvación. Dicho esto, puedo definir el énfasis de nuestro texto, o esa idea central, de la siguiente manera: como la responsabilidad pastoral y cristiana que el siervo de Dios tiene para ser un fiel, abnegado y diligente servidor de Cristo. Es la idea o el énfasis que quiero presentarle en este punto, en este sermón: la responsabilidad pastoral y cristiana que el siervo de Dios tiene para ser un fiel, abnegado y diligente servidor de Cristo, lo cual es que sin duda esto sea una necesaria enseñanza para nuestra vida cristiana, seamos pastores o cristianos pertenecientes a una iglesia local. No es una idea, no es un énfasis exclusivamente para los pastores. También a todos los que leemos la carta compete esta idea en particular. Ahora, teniendo en cuenta que en el contexto de este pasaje, es decir, lo que es el capítulo 1, 13 al 18, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo el llamado que tiene de parte de Dios, no solo a la salvación, sino también al ministerio. Y de esa manera, pues vamos a reforzar ese contexto de nuestro pasaje con los siguientes puntos basados en el texto que hoy hemos leído. Vamos a tocar 3 puntos. Ahí están, incluso los colocó el pastor Noel: los encargos para un servidor de Jesucristo. 2, los ejemplos a seguir para un servidor de Jesucristo. Y 3, un llamado a la reflexión para un servidor de Jesucristo. Son los 3 puntos que estaremos tratando en nuestro sermón. Empecemos con el primero. ¿Qué dije? Los encargos para un servidor de Jesucristo. Pudiésemos hablar de encargos espirituales, encargos bases para poder llevar a cabo más adelante lo que veremos como o expondremos como el segundo punto. Este encargo lo presentaremos en 3 subpuntos. Primero, esforzarse en la gracia divina. Puede ser obvio, puede ser algo, pues, eso es obvio, esforzarse en la gracia de Dios, todos lo sabemos, eso no necesitaría colocarlo. Sí hay que colocarlo, porque en muchas ocasiones, hermano, terminamos olvidando esto. La frase "hijo mío", con la que inicia el texto, expresa la estrecha relación y el profundo afecto que existía entre esos 2 siervos de Cristo. Estamos hablando de Pablo y Timoteo. Relación propia de la iglesia, porque somos miembros de la familia de Cristo y nos debemos amar mutuamente. Somos hermanos en la fe. Siempre me va a parecer demasiado gratificante el poder llegar a un lugar donde no había llegado a tener contacto con personas que no había tenido contacto, y poder tener esa facilidad, tanto de mi parte como de parte de allá, que me digan hermano, y me saluden de manera fraternal, como si siempre me hubiesen conocido. Y esa es la relación que marca a la familia del Señor. Luego, en este caso con Pablo y Timoteo, le exhorta con un esfuérzate. Pero un esfuérzate ¿en qué? En la gracia de Cristo, conectado obviamente con lo físico y lo espiritual. Y esto es una exhortación, mis hermanos, a aferrarse y cimentarse en la gracia de nuestro Señor. Pero empezamos a ver cómo desde aquí se plantea esa responsabilidad que como pastores o como creyentes, lectores de la carta, tenemos. Tenemos una responsabilidad espiritual, tenemos algo que hacer. Él le dice, esfuérzate, no le dice, deja que la gracia de Cristo te lleve. Él dice, esfuérzate. ¿Quién debía esforzarse? Timoteo. ¿Quién debe esforzarse? Nosotros creyentes. Pero esfuérzate en la gracia de Cristo. Reitero, esto es una exhortación a aferrarse y cimentarse en la gracia del Señor, la cual nos conecta indudablemente con la ayuda y con la dependencia de nuestro gran Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para servir a nuestro Dios con todo el denuedo y con todo el valor posible. Y esto debe ser así, porque nuestra naturaleza humana constantemente ¿a dónde nos inclina? A la pereza, a la desidia, al desánimo por las aflicciones. Estuve en alguna ocasión
un pastor nos dirigía en un estudio acerca de la exposición de la palabra y hacía una pregunta: ¿cuántos luchan con la pereza para preparar sus sermones? Y entonces muchos levantamos la mano, otros no. El pastor dijo esto: bueno, los que no levantaron la mano luchan con la pereza y con la mentira también, porque es algo que se pone enfrente de nosotros y con lo que, si no es por la gracia del Señor, hermano, no vamos a dar la batalla contra eso. Yo no sé si le ha pasado a mis pastores aquí presentes, pero hay momentos donde yo digo: Señor, si yo tuviese otro predicador, yo le diría: predica, porque yo no tengo ganas. Pero no, como no lo tengo, ¿qué me corresponde? Ponerme de rodillas, ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, tú sabes que no tengo ganas. Esto no lo saben los hermanos, pero lo sabes tú. Necesito tu gracia, necesito que me ayudes. Tal vez mis hermanas, pues porque ha sido muy difícil, tal vez porque han habido aflicciones, o tal vez porque he tenido descuidos espirituales. Y necesito acudir a la gracia del Señor, y menos mal no necesito acumular obras para poder comprar la gracia del Señor, porque por eso es gracia. Y es maravilloso porque, bueno, precisamente el Señor ayuda y fortalece, y necesitamos la gracia del Señor para ello, para poder combatir la pereza, la desidia, el desánimo. Por ello, así como somos salvos por gracia, debemos también vivir por gracia. Solo de esta manera viviremos confiando completamente en Cristo y su poder, y no en nuestras propias y débiles fuerzas. Es atender a lo que el apóstol Pablo, cuando dijo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, y sin duda alguna, hermano, Él dará esa fortaleza. Así que dentro de este primer encargo para un servidor de Cristo está que el esforzarse en la gracia divina. Algo tan común, algo tan obvio, pero algo tan fácil de poder olvidar en sus momentos. El segundo encargo dentro de ese primer punto es transmitir lo que ha recibido. Dice el texto: lo que has oído, eso encarga. Entre algunas cosas se refería a la presentación, obviamente, del genuino evangelio, a los misterios de la gracia de Dios, el camino y las obras de la fe, la justificación solo por medio de la fe en Jesucristo, aparte de las obras de la ley. Y todo esto no era la teología y enseñanza de Pablo cuando dice: lo que has oído de mí. No era solamente lo que Pablo le enseñaba exclusivamente a él, la revelación solamente de él. Esto tenía que ver, esto tenía la confirmación de muchos testigos. Pablo lo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Eso tenía la confirmación de esos testigos que respaldaban y confirmaban sus enseñanzas como los otros apóstoles, ¿verdad? Pero note, tiene que ver con transmitir lo que ha recibido. Pablo no le había enseñado eso a Timoteo para que Timoteo pudiese decir: wow, qué gran maestro tengo. Yo he sido enseñado por Pablo, que a su vez fue enseñado por Gamaliel, así que yo soy un gran cabezón doctrinal. No se metan conmigo porque los barro doctrinalmente. Eso no era simplemente eso. ¿Era para qué? Para encargárselo a otros. Cuando Dios ha dado estos dones, sea a los hermanos dotados porque estudian y les ha dado la capacidad al Señor para exponer la palabra, tiene el objetivo esto de encargarlo, de darlo a conocer, que sean los hermanos, que sea la iglesia enseñada. Bueno, en este caso Timoteo tenía el deber de transmitir lo que ha recibido. En la historia han habido grandes ministerios, hombres que uno dice: wow, pero ¿qué ha pasado luego que han fallecido ellos? Muchos son los casos donde después de ellos ya nada más volvió a pasar. Y no hubo alguien que se encargara de continuar lo que pudiésemos llamar ese legado, de seguir transmitiendo lo que ellos enseñaron. La iglesia simplemente se quedó con eso. Pero cuando Pablo le dice a Timoteo: encarga, es decir, esto que te he enseñado, tienes que también que encomendárselo, exclusivamente así, encomendárselo a personas en particular. En este caso, bueno, esto nos lleva al tercer encargo. Dice, lo llamo escoger las personas correctas para transmitir. Obviamente, si nos enfocamos a lo que Pablo le dice a Timoteo, es claramente, literalmente le dice: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos.
esto es un llamado a la formación ministerial, a equipar hombres para el ministerio, para que esas enseñanzas que Pablo le ha dado a Timoteo no se queden en Timoteo, también otros varones lo reciban. Y es interesante como lo llaman, ¿no? Hombres fieles, hombres que son devotos al Señor, rendidos a Dios en servicio. ¿Por qué? Porque esos hombres lo más posible es que serán próximos, si cumplen los requisitos, pastores. ¿Para qué? Para seguir encargando esta labor. Ahora, esto no significa que entonces las mujeres o los hombres que no tengan un llamado ministerial, pues no tengan el deber de prestar atención a lo que las predicaciones enseñan, lo que los discipulados, lo que las escuelas dominicales enseñan a la luz de la palabra. Por eso, permítame interpretar esto así, de la siguiente manera: encarga el completo evangelio a hombres que no solo sean cristianos, profesantes, que realmente han recibido la gracia de Dios en su vida, sino que además de eso sean hombres que deseen, que anhelen predicar con denuedo, que anuncien también ellos todo el consejo de Dios y no se desvíen por causa de la codicia, el temor o alabanza de los hombres, pero también que la iglesia completa reciba esas enseñanzas para que ellos, los unos a los otros, puedan transmitírselas para su propia edificación. Eso no solamente pone sobre responsabilidad a varones con ministerio pastoral o varones con el don de la enseñanza. Eso pone bajo responsabilidad a todos. Bueno, es un deber nuestro, es un deber pastoral, considerar como motivo de perseverancia el hecho de que no solo tenemos el buen depósito para nosotros, también debemos transmitirlo a hombres fieles, indudablemente, buscar esos hombres fieles, equipar esos hombres fieles, moldear, ayudar a moldear a esos hombres fieles, pero también debemos transmitírselo a toda la iglesia, sin ser alterado, quienes a su vez cumplirán el mismo encargo. Tal vez mientras por un lado habrá hombres capacitados para exponer la palabra entre la iglesia debe ser capacitada para salir a predicar el evangelio, y un evangelio correcto. Mis hermanos, si las futuras generaciones han de oír el evangelio, entonces hemos de pasar la antorcha a toda la iglesia, pero permítame decirle esto así, especialmente a varones fieles que continúen el ministerio del evangelio. ¿Qué menciona entonces con respecto a los encargos? Primero, esforzarse en la gracia divina. Segundo, transmitir lo que ha recibido. Pero, en este caso, tercero, escoger a las personas correctas para transmitir. Primero, sí es cierto, debe haber un enfoque en varones fieles para esto, pero si mientras tanto no hay, o aun cuando haya, toda la iglesia, también a la iglesia se le debe encargar este mensaje. Y con esto podemos pasar a nuestro segundo punto, titulado Los ejemplos a seguir para un servidor de Jesucristo. Los ejemplos a seguir. Y noten cómo de esta manera estamos llevando o manteniendo nuestro énfasis, la responsabilidad pastoral y cristiana que el siervo de Dios tiene para ser un fiel, abnegado y diligente servidor de Cristo. Pero lo conectamos con el hecho de que Él debe entonces también ser ejemplo así para aquellos que le están observando, para aquellos que le están escuchando, para aquellos que están siguiendo sus pasos en el caminar cristiano. Ahora veamos los ejemplos a seguir para un servidor de Jesucristo, para que a su vez entonces Él sea ejemplo a otros. Y en este punto observaremos esos pasos en particular mediante tres analogías, las cuales les he dado un título en particular. Primero, la disciplina y el padecimiento del buen soldado. La disciplina y el padecimiento del buen soldado. Pastor, tú eres un buen soldado. No. Yo soy un miserable soldado, porque yo soy reformado y no se me puede considerar como buen, sino como mal soldado. Pues hermano, la escritura claramente dice
Pablo dice a Timoteo, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado, no puedes sufrir penalidades como mal soldado, porque si eres un mal soldado, entonces tienes que arrepentirte, tenemos que arrepentirnos, y nuestro actuar es como mal soldados. Yo debo pararme frente al espejo de la palabra del Señor y decir, ¿estoy llevando bien el ministerio? ¿Estoy pastoreando bien la ley del Señor? Y a la luz de la palabra, obviamente, si hace las cosas bien, al final vamos a decir, servos inútiles somos, porque lo que se nos mandó a hacer, eso hicimos, apenas. Pero lo estamos haciendo. Eso implica entonces que yo puedo decir, estoy llevando a cabo de manera correcta el ministerio, y necesito, a la luz de la palabra, ser un buen soldado, un buen pastor, porque estoy ante los ojos de la grey del Señor. Ahora él empieza diciendo, sufren penalidades. Los cristianos sabemos que es seguro que aquellos que creen y predican el evangelio de la gracia van a sufrir persecución. Y no necesariamente en Latinoamérica, en la parte de acá, a este punto, a esta hora, no estamos sufriendo persecución como lo sufrieron en algún momento los primeros creyentes en Colombia, o como en este momento lo sufren nuestros hermanos en la China, en África, en los países del Oriente Medio, todos esos lugares, ¿no? Pero nuestra persecución es más ideológica. Nuestra persecución tiene más que ver más con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero el hecho es que quienes quieren y predican el evangelio de la gracia van a sufrir persecución de la manera en cómo podamos experimentar esa persecución. Prueba o aflicción por causa del evangelio. Bien sabemos, esto es algo muy claro para nosotros. No hay que hablar de si es bíblico o no el padecimiento. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Él lo dijo, así será, punto. Pero ¿qué también dijo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, ¿nos aseguró que íbamos a padecer? Sí. Pero ¿nos aseguró que estaría con nosotros? Amén. Y eso es suficiente para nosotros. Ahora, por ser Cristo nuestro capitán y nosotros sus soldados, envueltos en la guerra contra las batallas del mal, hemos de esperar ser atacados por el enemigo. Y por eso severamente a pruebas por nuestros adversarios. Sin embargo, estas penalidades y pruebas han de soportarse de manera paciente, de manera valerosa, para la gloria del buen nombre de nuestro Señor, para beneficio de la iglesia. Sobre todo porque, recuerden el primer encargo, hay que esforzarse en la gracia del Señor. No son las fuerzas nuestras las que nos sostendrán, sino las fuerzas del Señor en nosotros y la ayuda del gran Consolador para nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Y en esta posición como soldados del Señor se nos llama, a otras responsabilidades que implican la disciplina. Y por eso pongo un subtítulo, ¿no? La disciplina y el padecimiento del buen soldado. Porque esas labores o esas responsabilidades dentro de esta analogía implican disciplina. Note que no estamos hablando, como lo dije, de un simple soldado, sino de uno catalogado buen soldado. Por eso sus dos responsabilidades son: la primera, alguien que no se distrae en los asuntos terrenales. Cuando dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, vemos que esta es una frase importante para comprender el llamado de Dios, que Dios le ha hecho a todo cristiano. Porque tan pronto como un soldado se alista al mando de un general, deja sus asuntos y solo piensa en la guerra en la que ha entrado. Es decir, esto es un llamado a reordenar sus prioridades. Algunos toman el texto para decir, el pastor no puede ser enviado ocasional. Yo no me voy a meter en ese punto aquí. Cada uno tendrá sus propias aplicaciones al respecto. No puede ayudarse con nada, sino solamente con el ministerio y la fe, y lo que venga por fe. Usted verá si lo mira de esa manera, pero yo creo que aquí es un asunto de entender más bien que una vez puesto en el caminar cristiano, más aún para nosotros como pastores, es un llamado a reordenar prioridades. Y nuestra prioridad es el Señor, obviamente, y su obra, su servicio al Señor. Pero obviamente eso se conecta con varias cosas, porque si mi prioridad es el Señor y su iglesia, eso no implica que voy a olvidar mi hogar,
que voy a olvidar mi buen testimonio, que voy a olvidarme de la parte social, o incluso si mi familia no es cristiana, entonces no les vuelvo a hablar, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tenemos que tener cuidado con eso. Yo lo veo más por un asunto de reordenar prioridades. Para un soldado de esta guerra es lo primero, y es el principal, los objetivos de su vida. Por ello el soldado debe relegar todos los obstáculos, alianzas y empleos del mundo que interfieran con su devoción a su general y la victoria de su causa. Y es aquí donde, bueno, el pastor debe pensar si las cosas que está haciendo realmente implican que lo está haciendo para la gloria del Señor. Su forma de llevar el matrimonio, su forma de llevar la paternidad, su forma de llevar el ministerio, su forma de llevar su propia vida, realmente en sus prioridades, en sus objetivos prima dar gloria al Señor, y debe examinarse porque es el ejemplo que le da la iglesia. Eso no es solamente el pastor el que no debe enredarse en los negocios de la vida, y por eso hablo de prioridades. Examinar nuestro corazón, mis hermanos. Observa tu caminar. ¿Cómo están tus prioridades en cuanto a tu caminar cristiano? Ahora, es cierto que la referencia principal es a los ministros del Evangelio, que son predicadores del Evangelio de Cristo, que no han de envolverse e implicarse en asuntos mundanales, políticos o cualquier tipo de negocio o distracción que obviamente lo aleje del buen servir al Señor. Sin embargo, los cristianos, miembros de la iglesia de Cristo y soldados también, estamos en esta batalla. La armadura de Dios, una analogía para presentar nuestra guerra espiritual, no es solamente para los pastores, es para toda la iglesia. Toda la iglesia debe cuidarse de dejarse distraer por los placeres y los afanes de esta vida terrenal. Hay que observar nuestra vida, como le dije, mirar cuál es la enseñanza que nos da el pastor. ¿Qué es lo que nos predica respecto a la forma de caminar en este mundo? Respecto al peregrinaje. ¿Qué es lo que nos dice su ejemplo? ¿Qué es lo que nos muestra a través de su forma de llevar la vida? Porque es lo que vemos nosotros como iglesia en los pastores. ¿Qué nos predica? ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos viendo en su testimonio? Entonces, pienso y me pregunto, mi pastor me está enseñando a través de la palabra de Dios a que Cristo debe ser mi Señor y todo. Pero segundo, mi pastor me está mostrando eso con su vida. Cuando voy a su casa, cuando él nos invita a almorzar, cuando programamos almuerzo, cuando llegamos a su casa, ¿cómo nos muestra él la vida cristiana? Porque es así como debo caminarla, con prioridades organizadas. De alguna manera esto me hace recordar la parábola de la semilla cayendo en 3 terrenos antes de ser sembrada en la buena tierra. Algunos dicen, el sembrador sembró la semilla junto al camino. No, él no sembró la semilla junto al camino, no sembró en pedregales, él no sembró en 3 pinos. Eso se cayó ahí. Y a veces cuando uno está predicando, estoy predicando a hijos de Dios, a creyentes. Y puede ser que si usted no es creyente, pues la semilla le cayó a usted, porque está aquí entre nosotros. Puede ser que por predicar ahora a través de las redes sociales, a alguien le caiga esto, no es porque fue sembrada en él, le cayó. Pero le pregunto, ¿la semilla está cayendo hoy o está siendo sembrada? Porque si simplemente le está cayendo, no va a producir fruto. Pero si hoy le está siendo sembrada esta palabra, va a entender entonces que esa semilla debe producir fruto en su vida. Esta palabra es con el objetivo de que le podamos recordar, y por eso creo, me considero el menos indicado para hablarle a mi hermano aquí directamente, especialmente a él, mi hermano Noel, y pues por implicación a los demás pastores. Pero es lo que la Escritura nos enseña y es lo que le enseña la membresía. Ahora, la segunda responsabilidad que tiene un cristiano como buen soldado es que debe agradar, por lo tanto, a Dios que lo tomó por soldado. Por eso no se debe dejar distraer por los asuntos de esta vida, porque debe agradar
a Dios que lo tomó por soldado. Eso es algo que solo puede llevarse a cabo si se tiene puesta la mirada en Cristo como aquel que sabemos que nos llamó. A veces he hablado con hermanos y uno dice, estudia, bueno, es una enseñanza que damos a los hermanos que entran en proceso de membresía. Y decía, el pastor es el líder espiritual de la iglesia, el varón que se encarga de los asuntos espirituales de la iglesia es pastor, es anciano, es obispo. Anciano porque instruye la palabra de Dios, pastor porque guía a la iglesia, está pendiente de la iglesia, obispo porque la supervisa, porque la vigila. A los hermanos les gusta que le enseñen la palabra, les gusta que los pastoreen, que estén pendientes de él, pero cuando llega el tema del obispado, de que los estén vigilando, que los estén supervisando, que les estén diciendo, hey, ¿por qué estás haciendo esto? Ya entonces así se erizan como gatos, o sea, un poquito más de así. Y entonces uno dice, mira hermano, permítame decirle esto, para mí me fuera más fácil no decirle nada. Así no me cargo con usted, usted no se carga conmigo, no he lidio con usted, pero como a mí que me puso como obispo, si bien fui confirmado por la iglesia, que me puso como obispo sobre la iglesia, fue el Espíritu Santo, entonces yo debo cumplir mi deber. Yo debo ser anciano, debo ser pastor y debo ser obispo. Es nuestro deber llevar a la iglesia a que tenga en cuenta eso, porque yo me debo al Señor antes que a la iglesia. Debo agradar a Dios, Él fue el que me tomó por soldado. Hermano, pero trascendemos esto el hecho de también como creyentes, fue el Señor, como dice el texto en 1 de Pedro 2, 9, 10, debemos nosotros agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y anunciar las virtudes de Él. Dar a conocer a Dios por medio de Cristo, honrar a Dios por medio de Cristo. Este es y debe ser nuestro interés principal, como cual soldados ante su rey. Somos llamados a dar nuestra vida por hacer todo lo que Él nos demande. Como soldados verdaderos, no nos es carga o no debe ser carga servirle a nuestro rey, sino que debe ser un honor. Perdón, voy a usar un poco de mal testimonio si lo quiere ver, pero recuerdo que en una película de guerra entre soldados de la antigüedad, no era cristiana, al final de una batalla, ya casi al final, uno de los hombres de los soldados estaba muriendo y le dice una frase a su capitán que también estaba muriendo. Le dijo, fue un honor vivir y morir a su lado, mi capitán. Y creo que para los cristianos debe ser en gran manera, hermanos, un honor vivir y morir para nuestro capitán. Pero permítame, llevo esto a lo eclesiástico, que podamos decir conjunto con el pastor de nuestra iglesia, pastor, es un honor estar junto con usted, viviendo para servir al Señor. Tal vez, hermano, y Dios nos conceda eso. A mí me agrada cuando yo veo a un hermano pastor anciano y dice, ese hermano desde cuando está ahí, lleva 30 años. Wow. ¿Y tú desde cuándo estás? También, desde joven con él. Wow, impresionante. Y entonces piensa en esas palabras. Ese hermano ya le puede decir a su pastor ya anciano, ya a punto de irse, ya casi caminando a duras penas, decirle, pastor, con honor, vivir y morir a su lado sirviendo al Señor. Y ese debe ser nuestra labor. Por eso, obviamente, los pastores somos ejemplos de la Grey. Ejemplos para no decir, uy, yo tengo un gran pastor. Yo, amado hermano, debemos tener esto para servir a nuestro Señor. Es el objetivo, que ellos nos sean ejemplos para servir a nuestro Redentor. Así fue para los mártires de nuestro Señor y su Evangelio. El segundo ejemplo, paso a seguir, de un fiel servidor de Cristo es la devoción y la legitimidad del atleta. La devoción y legitimidad del atleta. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el apóstol Pablo hace referencia aquí a una característica del atleta, ¿no? La palabra se utiliza para eso, aunque utiliza mucho el término el luchar. Si alguien compite en una actividad deportiva, en este caso como el atletismo, no es aclamado como vencedor a menos que compita conforme las reglas establecidas. En sí,
complete la distancia requerida o el tiempo establecido para la carrera, pero debe hacerlo ¿cómo? De manera legítima. Creo que algunos hemos visto casos donde aparecían atletas de cualquier deporte, wow, que decían, uy, ganó todo, y después al tiempo, doping. ¿Y qué hicieron con todo? Se lo quitaron. ¿Y qué pasó con uno? No, entonces no era un verdadero atleta. Pero cuando se ha demostrado, dice, este ha marcado siempre en alto lo que él debe ser. El punto de resaltar es que si esto, el apóstol Pablo en 1 Corintios habla acerca de cómo ellos lo hacen por una corona corruptible. Hermano, ¿cuánto más nosotros que lo hacemos por una corona celestial? Pablo mismo dice que él sabe que le espera, en la segunda carta, que le espera una corona de justicia. Y uno dice, menos mal, es que es Pablo, pues obvio. Pero, ¿qué dice Pablo? Pero no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo amo la venida del Señor. ¿Y estás actuando como tal? ¿Cómo así? Congregándote, sirviendo a la obra, porque no es amar de decir amar, es realmente que lo estás expresando con la mirada puesta en el Señor. Así como Timoteo, mis hermanos, todo pastor y todo creyente debe luchar con toda devoción y legitimidad por aquello que Dios nos ha encomendado. ¿Qué? Su santo evangelio. El servir a su obra. Fuiste injertado por la obra de Cristo a través de su Espíritu a la iglesia. Pero hermano, deben hacerlo compitiendo según las reglas del Señor, no las de este mundo, no sus propios caprichos. ¿Y cómo? Con abnegación. Cristo mismo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, lo importante es que tenga un buen corazón. Síganme. No lo dijo. Niéguese a sí mismo. Tome la cruz. ¿Y para qué? Pues ¿para dónde yo voy con mi cruz? ¿A la muerte? Pues por eso. Tome la cruz y sígame hacia la muerte. Y hágalo todos los días. Con abnegación, con fidelidad, a fin de agradar a aquel que tuvo misericordia y en su gracia nos tomó por soldados. Hablando de pastores y creyentes, hermanos de la iglesia. Y el tercer paso o ejemplo a seguir lo he llamado la consagración y persistencia del labrador. La consagración y persistencia del labrador o agricultor, como también le podemos llamar. Eso implica que debe trabajar con mucha energía. En el lugar donde pastoreo hay mucha agricultura. Por lo tanto, me siento a hablar con mis hermanos que siembran maíz o siembran arroz o sorgo. Y hay momentos, a pesar de que han dado el todo por el todo, han tenido pérdidas. Y vuelven. Y yo los visito y ellos me muestran y yo empiezo y digo, yo no sería capaz para eso. Y entonces, cosas como esas, digo, ok, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, pero eso no es cualquier cosa. No es que tiro la semilla y Señor, en tu nombre, amén. Eso implica trabajar arduamente para ello. Es cierto que todo lo que tenemos en Cristo es por gracia divina y que nada hemos merecido y por tanto nada hemos ganado por mérito personal. Sin embargo, eso no anula, hermano, nuestra responsabilidad como colaboradores y ministros de Cristo. Es nuestro deber, claro, como pastores, trabajar arduamente por el bienestar, la edificación de la iglesia. ¿Pero para qué? Porque de esa manera estamos siendo ejemplos a la iglesia, que de esa manera también deben hacer ellos. Tenemos por ello la seguridad de que por la gracia de nuestro Dios podemos cumplir con nuestra gran responsabilidad de ser fieles servidores de Cristo en la predicación del Evangelio, el testimonio de fe, el soportar penalidades, pruebas y todo esto hasta el fin para disfrutar por siempre con nuestro Señor en su reino, descansar y gozar así de esa gran y hermosísima corona de gloria que el Señor nos entregará. Pero así, hermanos, como el labrador, se requiere de la entrega total, es decir, de la consagración y de la perseverancia de aquellos a quienes Dios nos ha encomendado tan maravillosa, privilegiada e merecida labor. Y todo esto para ser ejemplo a seguir de la gloria de Dios. La iglesia mira a su pastor y dice, diligente, trabajador. ¿Y para qué, hermanos? Para yo poder venir al culto y rascarme la barriga y decir, mi pastor qué diligente es.
Dios bendiga a mi pastor. Larga vida, Noel. No, para que tú sigas el ejemplo. Para que tú también trabajes. Y para que de esa manera, viendo trabajar a la iglesia, el pastor dice, también hay que hacerle porque los hermanos me llevan a trote. Pero qué bueno es ver la iglesia, el cuerpo de Cristo comprometido. Es así como por medio de estas analogías que vemos la responsabilidad pastoral y cristiana que el siervo de Dios tiene para ser un fiel, un abnegado y un diligente servidor de Cristo. ¿Y para qué? Para que la iglesia sea de esta manera edificada y siga ese ejemplo. Ya con este primer y segundo punto nos encontramos con el tercer y último punto, un llamado a la reflexión para un servidor de Jesucristo. Versículo 7. Esas tres ilustraciones, el soldado con su disciplina, el atleta con su devoción, el labrador con su consagración, nos estimulan a la perseverancia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a la diligencia en el servicio a la obra como parte de su cuerpo. Es por eso que el apóstol Pablo llama a Timoteo y por ende a nosotros, sus lectores, a la meditación profunda de aquellas verdades anteriores y confrontantes para nuestra profesante fe cristiana, para que de esa manera nuestra fe profesante no solamente sea eso, una fe profesante, sino algo que vivimos, algo que hacemos. Y por ello el apóstol Pablo llama al Timoteo, y en este caso pues obviamente salpica para nosotros como palabra del Señor a considerar las enseñanzas de su guía espiritual. Y el apóstol Pablo entra con el verbo, un verbo aquí es nieo, el cual es muy interesante porque este verbo considera, está en tiempo presente, está en voz activa y está en modo imperativo. ¿Qué implica eso? Que él no le está dando una opción. Timoteo, pues si quiere, ahí le dejo esta predicación, esta palabra, mire a ver qué hace con ello, usted verá si la toma, la deja. No, le está dando una orden con todo lo que le ha dicho. Considera lo que te digo. Eso es un mandato a reflexionar, discernir. Timoteo, discierne esto que te estoy diciendo. Eso es el término. También se puede traducir. Discierne, presta atención para que entiendas esto que te estoy afirmando, esto que te estoy ordenando. Ahora, este considerado discernir tiene que ver con percibir con la mente. No es un asunto de sentido, de emocionalismo, de sentimiento. Es percibir con la mente. Entiende, presta atención para que entiendas esto que te estoy diciendo. Por ello esta frase es importante para poder entender por qué debemos esforzarnos en la gracia de Cristo, por qué debemos encargar la verdad del Evangelio a hombres fieles, pero también a la iglesia. ¿Por qué debemos sufrir penalidades y aflicciones como buenos soldados de Cristo? ¿Por qué debemos perseverar en el ministerio conforme a las reglas de la palabra de Dios, como soldado, como atleta, como labrador o agricultor? Y todo esto apunta a que no, el ministerio y servicio no es un juego, no es un pasatiempo. Es totalmente un servicio privilegiado que el Señor nos ha entregado. Un servicio privilegiado al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al gran Pastor de Pastores. Hermano, sus pastores, los pastores estamos en una posición privilegiada, pero de mucha responsabilidad. El pastor Wilmer estaba tocando el texto de Hebreos 13:17, donde habla acerca de por qué deben someterse a los pastores, porque ellos velan por sus almas. Es una labor del Señor. Es una labor que por lo tanto no solamente debe ser observada para oración, sino debe ser observada para seguir ese ejemplo. Ahora, lo interesante es que a la vez que lo llama a considerar, es decir, a discernir, a prestar atención, a reflexionar en ello, a que entienda lo que se le ha dicho, le da la confianza de ¿qué? De que el Señor le dará entendimiento. Todo lo anterior podrá llevarse a cabo porque sin duda alguna la petición del apóstol Pablo será respondida. Ahora, en la Reina Valera, note que usted leemos a manera de petición, ¿no? Y el Señor te dé entendimiento en todo. Pero originalmente la frase está precedida por una conclusión argumentativa y por ello la traducción más correcta sería:
Timoteo, presta atención, discierne, reflexiona, considera esto que te estoy diciendo, porque el Señor te dará entendimiento en todo. Es una afirmación, dando a entender con esto que sin duda alguna él podrá entender lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle para aplicación a su propia vida. ¿Cuál es su responsabilidad? Presta atención. No eche esto en saco roto. Lo mismo le puedo decir, hermano, como creyente, como hermano congregante, como miembro de la iglesia local. Hermano, presta atención a las palabras que los pastores les predican. Y si usted presta atención, el Señor le dará entendimiento. Pero cuando uno está distraído, cuando uno está pensando en quién sabe qué cosas de esta vida, viene la palabra a su vida y pues simplemente el enemigo, las aves, se la comen, los afanes de la vida, la ahogan, el terreno pedregal y el sol, las pruebas queman todo eso. Pero usted presta atención a esto que el Señor le ha dado. El Señor sin duda le dará este entendimiento cuando lo busque con fidelidad a su palabra, en devoción, en consagración hacia todos sus asuntos. Recordemos que nadie tiene en sí mismo un entendimiento de las maravillas de la gracia, debido a que esto es un don que procede de Dios y se nos ha concedido el Espíritu Santo para tal beneficio y podamos entender. ¿Qué vimos? Bueno, recordemos que al comienzo mencionamos que toda la carta es el apóstol Pablo exhortando a su hijo espiritual Timoteo a llevar su cristianismo y ministerio con abnegación, con devoción espiritual, con disciplina ministerial, con firmeza doctrinal, con la incesante y fiel predicación de la palabra. Y que el propósito de esta carta es precisamente eso: exhortar, motivar al pastor Timoteo al buen comportamiento como creyente de Cristo, pero también al fiel cumplimiento de su ministerio pastoral, porque él debe ser un ejemplo a seguir de la grey del Señor, para que tal cual él se comporta, los hermanos que lo están observando se comporten. Es la responsabilidad pastoral a la que se nos llama, una responsabilidad pastoral y cristiana que todo siervo de Dios tiene para ser un fiel, abnegado y diligente servidor de Cristo. ¿Y para qué? Para que la iglesia sea precisamente eso: sierva del Señor, fiel, abnegada, diligente y servidora de Cristo. Y es aquí donde hemos reflejado el Evangelio de Cristo en las enseñanzas que Pablo, como padre espiritual, le da a Timoteo. Pues sus enseñanzas tienen su inicio en la gracia del Señor. Todo esto tiene de entrada el llamado a hacerlo, a cumplir con ello, pero hacerlo en la gracia del Señor, mis amados hermanos. Todos los cristianos, pero especialmente los ministros, debemos ser fieles a nuestro capitán Jesucristo, dispuestos siempre a ser fieles en su causa, ya que la batalla en la que estamos, hermano, no la estamos peleando de manera individual, la peleamos como iglesia. Y no solamente como iglesia, sino junto con el Señor en medio de nosotros. Por eso, si algún afán, hermano, si alguna preocupación debe haber en el cristiano, es el de agradar a Cristo, pero sin que esto se quede solo en preocupaciones, en simplemente pensamientos. Tenemos que esforzarnos en tomar cada día nuestra cruz, correr de manera legítima, no enredarnos en las distracciones mundanas, crecer en nuestra devoción espiritual, dominar y desechar nuestras concupiscencias. ¿Y todo para qué? Para poder participar de los frutos. Mis hermanos, la gracia de Dios en Cristo no nos aleja, como diría alguien, de la sangre y el sudor que debemos dejar en nuestra carrera y batalla. Al contrario, la gracia de Dios en Cristo lo que hace es que ese sudor y sangre no sea en vano. Y esto gracias a que al sudor y la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz, por nosotros, su iglesia. Debemos por eso, hermano, poner cuidado en hacer bien de manera correcta, hacer el bien de manera correcta, para que no se hable del mal del bien que hacemos. Algunos que son activos lamentablemente terminan desperdiciando su celo, su supuesto celo, en formas externas, en discusiones innecesarias. Pero los que luchan legítimamente, y eso debe ser toda la iglesia, bueno, serán coronados en el gran día de nuestro Señor Jesucristo. Seremos coronados. Hermanos, si deseamos participar de los frutos, de lo que es el andar correctamente en la iglesia del Señor, debemos trabajar primero. Si deseamos ganar el premio, debemos correr la carrera.
Debemos hacer la voluntad de Dios antes de recibir lo prometido. Y eso se requiere de paciencia, pero se requiere de diligencia, de fidelidad a nuestro Señor. ¿Qué podemos hacer ante esto? Uno, que nuestra fortaleza siempre sea, principalmente, solo Jesucristo. ¿Por qué digo principalmente? ¿Por qué? No debe ser únicamente, bueno, porque en el caminar cristiano, mis hermanos están para alentarnos. La Biblia dice que la consolación de uno puede servir a consolar a los demás. Pero siempre debe producir o surgir de Cristo esa fortaleza que tal vez venga a los demás. Una fortaleza que viene a través de nuestros hermanos en la fe, cuando hablo de membresía y pastor. Pero una fortaleza siempre centrada en Cristo. Dos, que se enseñe a hombres fieles e idóneos esta misma labor. Que usted ayude al pastor a esta labor. Y eso es a través de los discipulados, eso con el comportamiento, la doctrina, la conducta, a través de lo que es la fidelidad en la vida congregacional, la fidelidad en lo que es el testimonio cristiano. Tres, que su vida agrade a Dios quien lo llamó. Y que lo haga, hermano, a través del sufrimiento correcto, a través de la disciplina, a través de la devoción, a través de la consagración, tal como lo vimos en los ejemplos. Y cuarto, que esto sea siempre con el objetivo, si bien primero para la gloria de Dios, segundo debe ser así, o algo está fallando en lo primero, para la edificación de la iglesia. ¿Cómo yo estoy ayudando a crecer a la iglesia? Esa es una labor del pastor. Yo tengo mi deber de llevar a la iglesia a crecimiento, de llevar a la iglesia a edificación, pero la iglesia está en esa misma coinonía con el pastor, está en ese mismo punto, en ese mismo objetivo, de tal manera que como iglesia yo debo preguntarme, como miembro de la iglesia, ¿me estoy dejando de edificar de mi pastor? Y dos, ¿yo estoy siendo un medio de edificación para mis hermanos? Porque es una batalla de todos. El pastor es un soldado, es un labrador, es un atleta, porque es así como la iglesia debe comportarse en el caminar cristiano. La iglesia, hermanos, somos el ejército de Dios, aquellos que batallan no solo por la extensión del evangelio, sino también por el bienestar de la iglesia de Cristo. Hermanos, consideren, disciernan lo que les he exhortado, y yo estoy seguro que el Señor les dará entendimiento. Oremos.